Muy buenas, compañeros. En el episodio de hoy quisiera hablar, si me permitís, sobre ese aura de desconocimiento y en algunos casos esa especie de misticismo que lo femenino siempre tiene o ha tenido realmente durante siglos en nuestra historia. Y a lo que me refiero exactamente, hablo de esa predisposición por defecto que de una u otra forma todos hemos experimentado de ver a una mujer como inexplicable. Aquel típico cliché de no hay quien entienda a las mujeres, ¿vale? Esa sensación de que ellas son desconocidas, son aleatorias, son variables, son ambiguas, son inexplicables, son inexpugnables. Ese tipo de sensación o ese tipo de cliché, quiero hablar precisamente de eso, de dónde viene, qué utilidad tiene de cara a las dinámicas sociales y cómo podemos empezar a solventar y a pensar de otra forma en este tipo de situaciones. Y bueno, por ponerle un nombre a esto podríamos llamarlo el misterio de lo femenino o en fin, algo como tú quieras, pero la cosa a lo que quiero hacer referencia, el nombre al final es lo de menos, lo que quiero hacer referencia es a ese cliché o a esa idea por defecto que todos hemos tenido o tenemos de que son inexplicables, de que no hay quien las entienda, ¿vale? Y voy a llamarlo misterio femenino, ¿no? Este misterio femenino va de la mano con otras dos dinámicas que, por cierto, también quiero explicarlas en siguientes episodios de podcast, ¿vale? Pero así, a grosso modo, estas dos dinámicas de la que va de la mano esto son, por un lado, la prerrogativa femenina, por llamarlo de la misma forma que se llama en la comunidad, ¿vale? ¿Y en qué consiste esta prerrogativa femenina? El hecho de que una mujer siempre se reserva el derecho a cambiar su opinión, o dicho de otro modo, esto es lo que se conoce, por ejemplo, cuando tú estás haciendo una escalada en seducción con la chica, el hecho de que una chica te dé el número de teléfono no quiere decir que luego más tarde automáticamente pues pueda pasar de ti, no te conteste ningún tipo de mensaje y automáticamente te haga el típico ghosting del que ahora tanto se queja la gente, ¿no? O que incluso has tenido varias citas con ella, pero de repente su nivel de interés empieza a bajar y de repente cambia de opinión. Antes te estaba viendo como una primera opción y ahora de repente, en un chasquido de dedos, deja de verte como esa primera opción, deja de contestar tus mensajes, deja de invertir en la conversación y fuera. ¿Vale? Eso es lo que nosotros llamamos la prerrogativa femenina, ¿vale? El hecho de, por supuesto que puede cambiar de opinión, todas las personas podemos cambiar de opinión, pero en su caso, el hecho de que ellas lo hagan más a menudo o tengan como ese halo, porque fijaos, ¿sabéis lo que ocurre con esto de la prerrogativa femenina? Mira que quería hacerlo en un episodio aparte, pero al final dejadme que le dé contexto a esto. Cuando lo hacen ellas es como que es lo normal o lo que se espera y va de la mano con ese halo de misterio, con ese halo de inexplicación, por llamarlo de alguna forma, que siempre se le relaciona a lo femenino, ¿vale? Es decir, si ella cambia de opinión y demás, es como, bueno, es que a las mujeres no hay quien las entienda y ya está, y se pasa por alto. Pero ¿sabéis lo que ocurre cuando nosotros como hombres tomamos la iniciativa de tener esa especie de prerrogativa también en nosotros? Es decir, empezamos a comportarnos de la misma forma de que igual nosotros avanzamos con una chica hasta cierto punto y de repente pues también podemos cansarnos y dejar de responder sus mensajes o dejar de invertir en la interacción. ¿Y sabéis lo que ocurre? Pues lo que está ocurriendo a día de hoy. Que hay un montón de movimientos que te están empezando a decir que no estás teniendo responsabilidad afectiva o que estás haciendo ghosting y que el ghosting es un comportamiento o una actitud tóxica, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo podréis ver cualquiera que tenga una cuenta de Instagram y que siga alguna de estas cuentas de psicología, que hay algunas que, sobre todo las que he visto estos posts, son cuentas de psicología cuyo perfil es de una mujer, ¿vale? Es una mujer la que lleva esta cuenta. Y suelen compartir posts de ese tipo. No, mira, si un hombre, por ejemplo, te está respondiendo tus mensajes bien y luego al tiempo que cuando tú intentas avanzar con él de repente empieza a perder interés o deja de invertir, eso es tóxico, eso es ghosting, eso es que no está teniendo responsabilidad afectiva y nos inventamos un nuevo término, ¿no? Como el de la responsabilidad afectiva, que hasta hace relativamente poco nadie conocía ese término, ¿vale? A eso a lo que me refiero. Sin embargo, son cosas que desde toda la vida de Dios, por así decirlo, y siguen haciéndolo, lo hacen ellas, y cuando lo hacen ellas, tienen como el blindaje de, bueno, pero es que a las mujeres no hay quien las entienda. Vale, y cuando lo hago yo, no estoy siendo responsable afectivo, estoy siendo tóxico, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, a eso a lo que me refiero con la prerrogativa femenina, espero que se haya entendido. Si tenéis alguna duda, me dejáis algún comentario por aquí. Y ya está, yo de todas formas quiero hacer un episodio de podcast al respecto. Entonces decíamos, por recapitular, que ese misterio femenino, del que había empezado a hablar al principio del podcast, va de la mano con dos dinámicas, una de ellas esta que acabo de decir, y la otra, esto de la intuición femenina, ¿vale? El hecho de que otro de los clichés que siempre hemos tenido en mente es como que las mujeres tienen un sexto sentido que les hace saber solo por ser mujer,
¿vale? Por ser mujer tenemos como ese sexto sentido de que sabemos, nosotras sabemos directamente por ser mujer, y claro, tiene su sentido esto, valga la redundancia, porque sí que es cierto que calibran mucho mejor a nivel social, porque la evolución le ha dotado de esa ventaja, ¿no? A nivel social o a nivel de habilidades sociales. Y eso es verdad que puede hacer que vean o que lean interacciones mucho mejor que nosotros, y por eso lo de ese sexto sentido, ¿vale? Pero bueno, la cosa es que de lo que quiero hablar en este episodio es del otro cliché, ¿vale? Del cliché de que son inexplicables, de que no hay quien las entienda, porque al final sí que hay quien las entienda y de eso va todo esto. Y simplemente para introducirlo quería deciros que al final esto va de la mano con esas dos dinámicas, ¿vale? El hecho de que se le dé esa capa de misterio a la mujer, porque también tienen como esa intuición femenina y esa prerrogativa de siempre de poder cambiar de opinión en el último momento sin que ocurra nada, ¿vale? Que no es que tenga que ocurrir nada. No es que tenga que ocurrir nada, cualquier persona puede cambiar de opinión. Pero ¿por qué cuando el que cambia de opinión es el hombre, de repente se le tacha de ghosting, de tóxico, del tema de la responsabilidad afectiva, en fin? ¿Vale? Eso es a lo que me refiero con el episodio de hoy. Así que sin más, empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy bien, siguiendo con la línea de lo que íbamos, si te fijas, mientras que a un hombre rara vez va a ser respetado por otra cosa que no sea ser franco, firme y determinado, a ellas, a las mujeres, sí que se les premia, entre comillas, o se les refuerza por la sociedad el ser elusiva y este tipo de cambios de parecer, como por ejemplo el que hablábamos antes, que a priori puede parecer contradictorio, ¿vale? Que eso es lo que hace precisamente que refuerce ese cliché de que no hay quien las entiendan, porque estos cambios pueden a priori parecer contradictorios. De hecho, cuando digo que las premian, por cierto, o que se refuerza, no me refiero a que le aplaudan cuando hagan esto, me refiero a que es como que se asume, ¿vale? Como si por defecto se asuma que es como lo normal. Y no es que esté mal, repito, no está mal. Desde mi punto de vista no está mal que lo hagan así. De hecho, está bien. O no quisiera etiquetarlo ni bien ni mal. Lo único que, si te fijas, cuando lo hacemos nosotros es cuando ocurren este tipo de cosas, ¿no? En cualquier caso. De hecho, es esta ambigüedad, ¿vale? Que decíamos antes, esta variabilidad aparente que podemos ver, una de las cosas, ¿vale? Que hace que al mismo tiempo ellas nos resulten atractivas y al mismo tiempo nos puedan resultar frustrantes, ¿vale? O nos puede dar esa sensación de impotencia, de no entender o de no comprender, ¿vale? Sin embargo, para que toda esa fachada se mantenga, ella debe ser o parecer como inexplicable, ¿vale? Y hacernos pensar a todos los hombres que esto es así. Para que se pueda mantener todo eso, todo ese halo de que, joder, es que no entiendo lo que está haciendo, las mujeres no hay quien las entienda, pues tienen que precisamente ser o parecer que no tienen ningún tipo de explicación y que son como completamente aleatorias. Llegado a este punto, ya que he hecho como esta pequeña o gran introducción, lo que querría es ver un poco de historia, ¿no? De dónde viene todo esto, ¿no? Y es que este misticismo de la psique femenina es también el motivo del por qué, por ejemplo, las lecturas en frío y ese tipo de rutinas mentales como el famoso test del cubo, lectura de mano, etcétera, funcionaban también para los AVEN o los PUAs, ¿vale? Los Pick-up Artists. Si os fijáis, si leéis seducción clásica, veréis que casi todos los libros al final vienen una serie de rutinas y hay rutinas que son lecturas en frío, lectura de mano, test del cubo, que es algo más psicológico, que es lo que en inglés se conoce como chick crack, ¿vale? Esto es como que llamaba mucho la atención y sigue llamando mucho la atención, por eso el tema de los horóscopos, la compatibilidad según signos, el tarot en algunos casos, etcétera, 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 tiene su llamativo para lo femenino, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que todo este tipo de rutinas, por así llamarlo, no hacen más que apelar a ese poder que lo desconocido o que el secreto, digamos, los secretos tienen para la mujer, ¿no? Y es ese mismo poder de lo secreto y de lo desconocido algo que, o uno de los aspectos que hace, por ejemplo, que la religión, la superstición o la intuición sean tan atractivas al final, ¿no? Y no hay más que ver la tendencia innata de la mujer hacia el chismorreo, por así decirlo, hacia el cotilleo, para verlo claramente. Es igualmente sorprendente ver cómo
temas como brujería o hechicería siempre se han relacionado con lo femenino por tanto tiempo. Por eso he dicho al principio, o hace un ratito, que íbamos a ver como un poco de historia, ¿no? De dónde puede venir todo esto. Y realmente, si lo piensas, todo lo que es tema como un poquito más brujería, hechicería y demás, que durante mucho tiempo ha habido, siempre se ha relacionado con lo femenino. Conforme estoy grabando el episodio, sé que van a venir los típicos o las típicas de estás cayendo en clichés muy típicos de que las mujeres tenemos que ser así o los hombres tenemos que ser asados. Bueno, en fin, bienvenido si eres una de esas personas que opina así y simplemente pues te animo a que escuches esto con mente abierta y saques tus propias conclusiones, ¿vale? Siguiendo por lo que íbamos diciendo, el tema de la brujería y demás, si te fijas, es una cultura, nosotros hemos vivido, ¿vale? Por así decirlo, en una cultura históricamente dominada por el hombre, ¿no? Y el poder de lo oculto, el poder de lo místico, necesitaría ser cultivado por lo femenino como medio para influenciar a los hombres, ¿vale? Dicho de otra forma, a nivel evolutivo, ¿por qué he dicho que vivíamos en una cultura históricamente dominada por el hombre? Recordad que somos animales y voy a meterme ahora en tema evolutivo. Entonces, como somos animales, cuando nos vamos miles y miles de años hacia atrás, al final, ¿quién domina en el reino animal? Pues el que tiene más fuerza bruta. Y tal y como estamos programados evolutivamente y tal y como es nuestra anatomía, nuestro sistema químico, hormonal o como lo quieras llamar, quien tiene esa superioridad física somos los hombres. Entonces, lo que ha ocurrido siempre es que al final hemos vivido en una sociedad dominada por los hombres, precisamente, o uno de los factores han sido ese. Entonces, ¿qué pasa cuando hay otro individuo, otra serie de individuos en la sociedad que están en una desventaja de poder? Porque al final les estamos excediendo a nivel físico. Pues lo que ocurre es que tienen que desarrollarse, tienen que evolucionar hacia otro tipo de campos para exceder ahí, ¿vale? Para poder tener esa ventaja en otro sitio. Y al final ese otro sitio ha podido ser, al final, el campo psicológico, ¿vale? Siempre para la mujer, nosotros somos los dominantes en el terreno físico, ellas en el terreno psicológico, ¿vale? Y eso es lo que hace que al final haya esa complementariedad y eso es lo que hace que se pueda equilibrar un poco ese poder, porque si no tuvieran un campo en el que nos excedieran, digamos, en ese caso siempre estaríamos dominando en un momento dado, porque al final si solo cuenta la fuerza física, ¿vale? Pero evolutivamente tiene sentido que cuando tú pones a dos individuos, alguien con unas características y otro con déficit de esas características, pues el que tiene déficit al final acaba desarrollando la forma de poder competir de alguna manera, ¿vale? Y eso, por ejemplo, en el terreno de lo místico, de lo oculto y demás, por eso decía que ha sido cultivado por lo femenino como un medio para poder influenciar a esos hombres porque estaban, digamos, en posiciones dominantes. ¿Y cómo acababa esto a nivel histórico? Bueno, pues había veces que acababa con la famosa quema de brujas, ¿no? Pero más a menudo de lo que pensamos significaba ser el poder tras el trono, ¿vale? De hecho, cualquiera que haya leído o visto cosas de historia, no hemos podido dar cuenta de eso. Siempre había detrás del rey, por así decirlo, detrás de ese hombre que dominaba, un poder por detrás que normalmente solía tomar el rol de la mujer, ¿no? Dependiendo, evidentemente, del estatus del hombre al que la mujer pueda cautivar. Pues, evidentemente, no todas las mujeres podían estar con el rey o con el del estatus más alto. ¿Bien? Pero digamos que si os fijáis, todo este tipo de... O sea, si lo mira evolutivamente, es como una especie de carrera de armas, ¿no? Vale, si vosotros no os excedéis en este campo, pues al final evolutivamente hemos tenido que desarrollar vías para poder competir o para poder tener también nosotros nuestra ventaja competitiva por otro camino, que es este, ¿ok? Entonces, cuando al final, esto es un poco para que nos contextualicemos de dónde vienen todos estos clichés o todo este tipo de cosas, ¿vale? Cuando al final combina este misticismo o esta tendencia a lo oculto, ¿vale? Esta capa de misticismo, es que no se me ocurre una palabra mejor, con la sexualidad, ahí tienes lo que llamábamos al principio, ¿no? Ese misterio femenino, ¿vale? Del que hablábamos. Al final, la herramienta más útil, o una de las herramientas más útiles que el imperativo femenino posee en su periplo hacia la optimización de la hipergamia, ¿vale? Al final es una forma, por lo que decía antes, si estamos en un entorno donde hay dos individuos diferentes y uno me excede en un campo, pues yo al final desarrollo unas vías para poder competir y al final, ¿qué es lo que me interesa? Evolutivamente hablando, optimizar mi estrategia reproductiva, que en el caso de ella es la hipergamia. Entonces, una buena herramienta, si os dais cuenta, es este halo de lo oculto, porque si yo te puedo, o sea, si tú al final partes de la base de que yo no soy inexplicable y que no hay quien me entienda, yo puedo actuar de mil formas y puedo tener, no sé si lo veis, al final es como una ventaja competitiva en este sentido,
¿vale? Entonces, dicho todo esto, o hecho toda esta especie de preámbulo para explicar un poco, incluso a nivel histórico, de dónde puede venir todo esto, lo siguiente que quería deciros es que no son inexplicables, ¿vale? O sea, en absoluto son inexplicables o en absoluto no hay que... Eso de que no hay quien las entienda no es cierto, ¿vale? Durante años me ha fascinado el hecho de ser capaz de poder entender el porqué de estas cosas, ¿vale? El porqué de su comportamiento. Porque las mujeres son seres humanos con las mismas motivaciones básicas que nosotros, aunque evidentemente algunas variaciones en sus métodos o sus razonamientos. Pero el punto es que no hay nada de incomprensible o de inexplicable una vez que aprende a leer su comportamiento. De hecho, esto es lo que me ha llevado, como digo, esto es lo que me motiva, o una de las motivaciones principales que he tenido para hacer o para estudiar este tema, es precisamente que me fascinaba el hecho de ser capaz de poder entender algo que a priori parecía inexplicable, ¿no? Entonces, algo que me ha pasado muchas veces también, incluso en el programa 90 días, es que ha habido alumnos que... O sea, cuando hay alumnos que me dan feedback, una de las cosas que más me molesta no es que a lo mejor el feedback sea positivo o negativo, sino que al final de su mensaje o al final de su audio acaben diciendo algo como: en fin, yo a las mujeres no las entiendo, esto no tiene ningún tipo de explicación. O yo a ellas no entiendo por qué son así, no entiendo por qué han hecho esto. Eso me molesta más, como digo, que el hecho de que consigan o no resultados. Fijaos, ¿por qué? Porque refuerza la idea equivocada de que no hay una explicación. Pues la realidad es que sí que la hay, ¿no? Y para eso existe este proyecto. Entonces, cuando yo escucho eso, lo primero que hago es como, espérate, ¿qué es lo que no entiendes exactamente? Porque primero vamos a tratar de explicar qué es lo que no entiendes, porque tiene una explicación, para poder quitar de la mente esa creencia de que son inexplicables. Eso es el primer paso, poder entender lo que estamos haciendo. Y eso también es lo que me ha llevado en parte a hacer el episodio de podcast que estás escuchando ahora, ¿vale? Entonces, salvo raras excepciones, nosotros como hombres no disfrutamos de ese halo de misticismo, ¿vale? Al revés, si os dais cuenta, el cliché para nosotros es que somos muy simples. De hecho, lo que se nos refuerza o va como de la mano una cosa con la otra. Cuando decimos a la mujer no hay quien la entienda, parece que el completar la frase es decir, y nosotros somos muy simples. Nosotros somos más simples que cualquier cosa. Y ellas son mucho más complicadas, ¿vale? Porque a nosotros se nos refuerza de la misma forma que a ellas, y honestamente es algo que a nosotros se nos refuerza en esa dirección, y no se nos refuerza el hecho de ese halo de misticismo de la misma forma que se les refuerza a ellas, como decíamos antes. Y la verdad es que honestamente no hemos necesitado que se nos refuerce históricamente, por lo que comentábamos anteriormente. Sin embargo, como decía, para ellas el cultivar ese halo místico pues le ha dado mucha más capacidad de maniobra, que al final es de lo que se trata, ¿no? Cuando hablamos en términos evolutivos, ¿no? Y la realidad es que son tan calculadoras como nosotros, ¿vale? De hecho, yo diría que más aún, ¿vale? Y el tener ese halo de misterio de su parte hace que todavía puedan ser más calculadora. Digo la palabra calculadora por falta de un término mejor, y no lo digo como con connotaciones negativas, ¿vale? Pero me refiero a eso. No son tan aleatorias, no son tan inexplicables, no son irracionales, son calculadoras igual que somos nosotros, ¿vale? Cuando actúan de la forma en la que actúan, lo hacen con un motivo claro, igual que cuando nosotros actuamos de la forma en la que actuamos, lo hacemos con un motivo claro, ¿vale? Simplemente tienes que desarrollar la habilidad de leer su comportamiento para ver precisamente cuál es la motivación que hay detrás. Punto. Es así de sencillo. Entonces, primer paso, vamos a quitarnos de la mente eso de que son inexplicables, de que no hay quien las entiendan, porque si observas, tu comportamiento te va a explicar todo aquello que parece inexplicable. Sin embargo, hoy en día, como estaba diciendo antes, que incluso lo he llegado a ver en el programa 90 días o en sesiones de coaching, todavía son muchos los hombres que describen a las mujeres como seres irracionales, ¿vale? Y no te imaginas lo frustrante que puede llegar a ser escuchar comentarios como el que os comentaba antes, o del tipo de: mujeres, nunca llegaremos a entenderla. O cuando te preguntan si ya has tenido suerte con esa chica. Porque la realidad es que no paramos a pensar en este tipo de comentarios, pero están elaborados de forma que refuerza y perpetúa esta visión mística sobre ella. Y de hecho, fijaos en el último que decía, el si has tenido suerte ya con esta chica, no es suerte lo que te hace tener relaciones con la chica. Y esto es otra de las creencias que mucha gente tiene, muchos hombres tienen. El hecho de que, como son inexplicables, pues entonces al final es como casi que cuando te hacen caso es como la lotería. Me ha tocado la lotería, como un golpe de suerte. He tenido un golpe de suerte con esta chica y por eso me está yendo bien. Y no es suerte lo que te hace que te vaya bien. No es suerte lo que te hace tener relaciones con la chica. Entiendo que evidentemente la circunstancia y el ser el hombre adecuado en el momento adecuado va a jugar un papel, por supuesto. Pero eso no es lo que opera ahí del todo, ¿vale? Porque si partimos de la base de pensar que ha sido suerte,
o que hemos conseguido un premio exclusivo y difícil de conseguir, no nos estamos ayudando a entender qué es lo que hemos hecho bien en cada caso. Y no podemos sacar feedback correctamente para poder seguir implementándolo en esa dirección. Además de mantener la idea de que ellas son el premio, porque todo esto refuerza al final la idea de que ellas son el premio, ¿no? Entonces, dicho esto, otra de las cosas que quiero comentar es qué potencial tiene el misticismo, este misticismo femenino de cara a las dinámicas sociales. ¿Cuál es, aunque ya lo hemos dicho antes, ¿no? Que es como esa carrera armamentística, por así decirlo, y esto pues le da cierta ventaja. Pero ¿qué potencial tiene todo esto? Bien, pues parte de ese misticismo femenino es precisamente el desalentar el hecho de que cuestionemos el proceso o las motivaciones tras la dinámica entre hombres y mujeres, para precisamente mantener ese misterio, ¿vale? Entonces, parte de este misticismo, por así decirlo, está el hecho de no te calientes la cabeza, no te rayes tanto, esto no es tan complicado como tú te piensas, que parece que tienes que hacer aquí una ecuación de quinto grado para entendernos. No es así, no te calientes la cabeza, somos iguales, todo está bien. ¿Para qué? Para que no metas la cabeza en el proceso y empieces a tirar del hilo y empieces a ver todas las motivaciones que hay detrás de todas las dinámicas y a entender realmente lo que pasa, porque si hace eso, la fachada de que son inexplicables se cae, ¿vale? Entonces, parte del misticismo también radica ahí. Y luego también está el que cuando unimos esa creencia de que son ininteligibles con la carencia sexual, ¿vale? Este elemento de la suerte o del destino hacen que las relaciones con la chica, digamos, se vea como algo mucho más anhelado, ¿vale? Y de esta forma se mantiene esa idea de que como hombre has tenido suerte de poder experimentar algo con esa chica que no tiene explicación. Y esta idea de la suerte en la mente de los hombres, fomentado también en parte por ella, es lo que cultiva en parte una mentalidad de escasez y la famosa monitis, ¿vale? Porque al final si lo unes todo en el cóctel es como, vale, yo esto no entiendo cómo va, para un día que tengo suerte, eso al final hace que yo lo considere un premio, que considere como algo que me ha tocado la lotería, y eso hace que evidentemente tenga mucho más miedo a perder y tengo esa mentalidad de escasez porque no sé cómo generarme esto, porque no le encuentro una explicación, ¿vale? Entonces, además, como comentábamos antes, esta dinámica de lo místico es útil para lo femenino porque les da una mayor maniobrabilidad, ¿vale? No dejamos de ser animales, que esto es lo que comentaba antes, con distintas estrategias que optimizar, y esto no deja de ser una ventaja que evolutivamente se ha perpetuado y desarrollado en esta carrera armamentística particular, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Al final, la sexualidad es la primera y mayor diligencia para una mujer. Es el mayor poder de una mujer, ¿no? Y cualquier mecanismo que contribuya a perpetuar ese valor o a potenciar ese valor siempre va a ser alentado. Que por eso este halo de misticismo del que estaba hablando en este episodio de podcast está siendo siempre reforzado y siempre protegido porque precisamente contribuye a salvaguardar o a proteger ese gran poder que tienen ellas, que es a nivel sexual, ¿vale? Muy fácil ver esto que acabo de decir de que la sexualidad es la primera y mayor diligencia para una mujer, porque cualquiera puede verlo, ¿no? Manifestaciones, esto lo he dicho ya varias veces en los podcasts, ¿no? Pero cualquier manifestación donde aparezcan mujeres o manifestaciones, digamos, que mayoritariamente estén hechas por mujeres, ¿cómo acaban normalmente esas manifestaciones? Si no te voy a decir que luego nosotros como hombres no tengamos nuestras cosas, pero ¿cómo acaban normalmente esas manifestaciones? O cómo empiezan en algunos casos, pero ¿cómo suelen acabar? Pues con las mujeres desnudas, ¿no? ¿Por qué desnudarse? O sea, ¿por qué si están protestando contra, no sé, contra que se quiten ciertas políticas o que se quiten ciertas cosas culturales, ¿por qué ponerse desnuda? Porque a nivel evolutivo es su mayor poder, digamos, al final la sexualidad, ¿no? Sí, y es lo que te iba a decir, no voy a quitar el hecho de que nosotros también, si nos manifestamos, luego al final rompemos escaparates o le prendamos fuego a cosas. Sí, no te digo que sea ni mejor ni peor, lo único que te quiero decir con esto es el hecho de que somos diferentes, cada uno tenemos nuestras cosas, pero la idea de este podcast, como siempre, o la idea de este proyecto, como siempre, es entendernos en nuestras diferencias para poder acercarnos y a poder comprendernos mucho mejor, ¿vale? Así que bueno, por eso decía esto, y como conclusión aquí, lo que quería decir, o como conclusión de este episodio, era sencillo, simplemente que quítate de la cabeza el hecho de que son inexplicables, porque lo que hay detrás del cliché que está predispuesto, digamos, para hacerte pensar que no tienen explicación, es todo esto, ¿vale? Lo que hay detrás de todo eso es
es como lo que te estoy diciendo, es como evolutivamente nosotros tenemos más poder en unos campos, ellas menos en ese campo, entonces han desarrollado otras vías. Y parte de esas vías que han desarrollado para poder competir o para poder tener esa ventaja es precisamente el hecho de tener ese cliché o ese halo de que son inexplicables. Pero son exactamente igual de explicables que cualquier otra persona, porque su comportamiento incluso muchas veces puede ser predecible siempre que observes correctamente. Así que el primer paso siempre para poder entender a una mujer, ¿no? Lo típico de cómo entendemos a las mujeres, lo primero es entender que puedes entenderlas, que no tienen nada místico. ¿Vale? Y lo segundo, observar, por supuesto. Al final es como todo. El primer paso siempre para todo es entender que puedes, el segundo paso es observar y el tercer paso, por supuesto, será actuar en consecuencia. ¿Vale? Pasa aquí, pasa a nivel de juego interno, pasa a nivel de tu mentalidad, de tus creencias, a nivel de tu juego, a nivel de esos pequeños comportamientos que a veces te están echando por alto el set o te están echando por alto una interacción o una relación o esos puntos de estancamiento que te impiden actuar. Primer paso es entender que eso que tú tienes, digamos, o ese bloqueo que te impide actuar, o esa característica que te impide tener relaciones más allá, o no tener cita, o no tener segunda cita, o no tener retención, o lo que sea, esa característica, entender que no es que yo es que soy así y ya voy a morir así. No. Entiende que puedes cambiarlo, porque entendiendo la dinámica que hay detrás, se puede replicar. Cualquier persona puede hacer casi todo. Entonces, entiende que puede ser siempre el primer paso. Y el segundo paso, obsérvate. Obsérvate cuáles son esos momentos donde estás actuando de esa forma o en qué momentos tienes cierto tipo de bloqueo y luego toma acción. ¿Vale? Que de hecho, justamente esto último de entender que puedes, de observarte y de tomar acción es lo que vamos a ver en el evento de Madrid. Ya es la semana que viene. Parece que fue ayer casi cuando lo anuncié, pero ya estamos acercándonos. El día 27, el día 28 y el día 29 de mayo tenemos ese evento presencial, el primer evento presencial del proyecto en Madrid, donde vamos a hablar de mentalidad, ¿vale? De mentalidad Red Pill, por supuesto, no solamente de mentalidad, aunque lo vamos a enfocar toda la mentalidad, pero como contenido, la idea es que cuando salga de ese evento, salga sabiendo o entendiendo que puedes cambiar y puedes llegar a tener el control en todas las áreas, sabiendo cómo hacerlo, ¿vale? Teniendo una especie de hoja de ruta para saber cómo hago para que cuando me enfrente a ese bloqueo que me impide tomar acción, a ese bloqueo que al final me dejo llevar a él o me dejo sucumbir a él, no hago lo que sé que tengo que hacer y luego me frustro porque no entiendo por qué no he hecho lo que tenía que hacer, entender cómo romper esa cadena invisible o ese techo de cristal que tenemos muchas veces y, por supuesto, tener una estrategia de cómo seducir desde cero con un montón de dinámicas prácticas que vamos a hacer para poder ponernos a prueba y incomodarnos un poquito para romper esas barreras, para que lo puedas ver, que no sea solamente que te lo explique, porque para eso precisamente el evento es presencial, para que puedas vivir exactamente qué es lo que estamos diciendo y que puedas experimentar en tu propia piel, por tu propia experiencia, en tus propios ojos, puedas ver exactamente cuáles son esas sensaciones que precisamente tenemos que desbloquear, ¿ok? Así que si quieres salir de ahí renovado con una mentalidad Red Pill, sabiendo prever cuando tienes esos bloqueos y sintiéndote muchísimo más en control de todo lo que tú quieras hacer en este campo de las mujeres, sabiendo que está en tu mano el conseguir o no resultados, y lo veo día tras día en alumnos, lo veo día tras día en mentorías y lo he visto en mí mismo, el hecho de que está en nuestra mano, está en tu mano el poder decir hasta aquí, y cada vez que haya, evidentemente tendrás que aprender a detectar esos bloqueos, romper esos bloqueos y actuar en consecuencia, y todo eso lo vamos a ver en el evento. Y por supuesto ahí también vamos a hablar de mi famoso método DTE, que ya hay muchas personas que me han preguntado. El programa DTE, por cierto, está en las plazas cerradas porque ya estamos impartiéndolo. Lo que sí que es cierto que tenéis la posibilidad de asistir al evento, y en ese evento vamos a tratar evidentemente también esa metodología, ¿vale? Para que podáis iros de ahí ya no solo con la mentalidad cambiada, con un juego interno de acero, sino que encima sabiendo exactamente qué decir, cómo decirlo, cómo generar atracción, cómo salir del modo lógico y que sea congruente con el nuevo sistema de creencias. Porque al final lo interesante es que lo trabajemos desde el enfoque del juego interno. Porque da igual que sepas qué decir o que te diga lo que tienes que decir, porque si luego cuando estás en el sitio no lo estás diciendo, no lo haces, no tomas acción o no lo haces correctamente, de nada sirve. Por eso nos vamos a centrar mucho más en el cómo que en el qué, ¿vale? En el evento. Sin embargo,
Evidentemente vas a aprender el qué, pero vamos a trabajar el cómo, ¿ok? Así que bueno, sin más, lo dejamos por aquí. Te voy a dejar abajo, por cierto, el enlace por si quieres asistir al evento. Por ahí queda alguna plaza, así que tienes la posibilidad. Ahí abajo te dejo el enlace. Y nada, espero verte en Madrid el 27, 28 y 29 para ese pedazo de evento que se nos viene encima. Un fuerte abrazo, espero que te haya aportado el episodio y nos vemos en la próxima.